Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Ahora sí, de a poquito nos vamos reencontrando. Algunos van encendiendo las cámaras de a poco, otros nos empiezan a saludar desde Facebook, así que un enorme cariño para todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Esto no es un efecto del Zoom, sino que hoy tengo el placer de poder estar acompañando a Ellen en vivo en una tarde muy especial, una tarde... Sí, una tarde especial, de verdad. Una tarde especial y que yo había preparado para decir una tarde que nos hermana como pueblo, como nación, como seres humanos, como habitantes del planeta, porque esto no fue algo que pasó en un lugar, sino que ha pasado en gran parte de Europa, y muchos de los que están probablemente del otro lado de la pantalla, que nos van a ir contando desde dónde nos están viendo, seguramente estén habitando algún lugar que vos vayas a mencionar o que nos vayas a estar contando a lo largo del relato de hoy. Así que muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias por estar acompañándonos en este día tan especial en el que conmemoramos Yom HaShoah Be'Akurá. A mí me gusta decir Día de la Shoah y del heroísmo. Yo no puedo cambiar la palabra Shoah. Para mí la palabra Shoah es intraducible, no sé qué palabra decir, no tiene traducción a otro idioma, y la verdad es que es un día muy especial y para mí me honra poder pasarlo cerca tuyo, acompañándote. Gracias. Para mí es, la verdad, un enorme lujo. Antes de pasarle la palabra a María Cherrodazar, quiero agradecerles, como siempre, a quienes nos vienen acompañando con su auspicio, nos acompañan en cada actividad que realizamos desde el CIDICSEF, y son la comunidad israelita sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefardí del Uruguay, el Centro Cultural Sefardí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, la comunidad Betel de Argentina y a la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos ellos, gracias por su compañía. Y ahora sí, quiero invitar en este momento a María Cherrodazar, quien es también miembro de la comisión directiva del CIDICSEF, para poder darle comienzo al evento del día de hoy. Bienvenida, María, buenas tardes. Gracias, Ilan. Gracias, Ilan. Gracias, Helen, por acompañarnos en este día. Realmente estamos emocionados, conmovidos de volver a encontrarnos con Helen, que fue una compañera permanente de CIDICSEF, y estos tiempos de pandemia nos han separado un poco, pero hoy, para conmemorar este día, tendremos su testimonio como un valor más importante para dar cuenta de aquellos años de la Francia ocupada, de los años 40 al 44, 42 o 44, donde justamente los franceses, muchos fueron colaboracionistas, muchos acompañaron las ideas del nazismo y provocaron grandes sufrimientos y grandes pérdidas
humanas en Francia, en la Francia ocupada, pero también tendremos hoy el testimonio de Hélène, de muchas familias, muchos seres humanos que protegieron a los niños, que protegieron a las familias, protegieron a una comunidad que estaba amenazada, que fue diezmada, pero que una parte estaba dispuesta a proteger y otra parte a colaborar con el nazismo. Pero yo no voy a hablar mucho, quiero dejarle la palabra a Hélène porque es un testimonio especial, porque no va a hablar sino de el tiempo que ella estuvo protegida por una familia, en realidad por dos familias, y como una niñita de 2 años, cuáles fueron sus vivencias, sus efectos y sus consecuencias hasta el año pasado, que ya vamos a ver qué pasó con su historia, con esas familias y con esa posibilidad de haber sobrevivido y de haber sido cuidada por una familia francesa. En principio, nosotros conocemos muchas historias de sobrevivientes que pueden contar los avatares de la guerra, la persecución, los lugares de escondite, el sufrimiento de los campos, pero una niñita de 2 años, queremos saber un poco, Hélène, qué pasó, cómo fueron esos tiempos y qué considerás que nos podés contar de aquella infancia escondida en la Francia ocupada. ¿Qué significó ser un niño escondido? ¿Cómo se desarrolló eso y cómo llegaste a estar en ese ámbito, cuidando tu vida, cuidando tu infancia? Así que gracias, Hélène. Pero, perdón, voy a hablar primero un poco de Hélène, porque antes de meternos en el tema, quiero decir que Hélène nació en París, que estudió en las escuelas secundarias, primaria y secundaria allí, hizo un curso de diplomacia y fue profesora, y fue becada en Estados Unidos por una excelente alumna de la escuela secundaria. Llegó a Buenos Aires en 1961, casada, y que trabajó en la Hebraica, en el grupo de adultos mayores, donde allí conoció cantidad de personas cuyo origen ella, luego de trabajar un tiempo con ellos, se ocupó de dar cuenta de la vida de aquellas personas en los años 60, 61, sus orígenes, y dio motivo a la escritura de su primer libro sobre vidas de aquellos adultos mayores de la Hebraica Argentina. Luego se preocupó un poco más porque quería saber del lugar de origen de aquellas mujeres que llegaron a la Argentina y que tal vez primero estuvieron en las colonias, así que también escribió otro libro que se llama Vida en las colonias. Más adelante, también, como habrá visto, entre ese grupo de mujeres de la Hebraica, algunas mujeres sefaradíes, ¿sí? No solamente mujeres, mujeres y hombres. Mujeres y hombres, bueno, adultos mayores, vamos a poner. Y en este sentido también se ocupó, le causó curiosidad y quiso saber más sobre la vida de las costumbres de los sefaradíes, así que también escribió un hermosísimo libro que se llama Érase una vez separado. Érase una vez separado. En ese libro también tiene más de 60 testimonios con 30 comunidades diferentes, y es un riquísimo testimonio de unas comunidades con costumbres exóticas, variadas, y da cuenta justamente y pone en valor, para decir un poco, alumbra qué fueron de esas costumbres que figuran en ese libro, que son realmente de un color realmente interesantísimo, que nos dejó como principio de una historia de estas
comunidades sefardíes y le dio un espacio enorme dentro de la comunidad judía argentina. Y luego, bueno, se ocupó ahora últimamente, también es miembro de del grupo de la Shoah, Generaciones de la Shoah, y también está trabajando sobre la vida de los sobrevivientes franceses en la Argentina, con un par de libros que son muy interesantes, y tiene otro en curso que luego Helen nos va a poder contar. Para empezar, Helen, con el testimonio de hoy, quisiera que nos contaras un poco qué es la infancia escondida en la Francia ocupada. María, ¿qué te parece si prendemos una vela primero? En recuerdo Sí, muy de la bien. Shoah. Recuerdo de todos los que no tuvieron voz, de todos los que no pudieron seguir con su vida, de 1,5 millones de niños, entre otros. Bueno, hablemos ahora. Entonces, ¿cuál era la pregunta que me hacías, perdón? Y que nos contaras un poco cómo es el tema de la infancia escondida en la Francia ocupada, ¿no? Este tema de cómo fueron protegidos los niños, de qué manera y cómo. El tema el título que le di a la charla tiene esas palabras: infancia escondida. Para eso nos tenemos que remitir al niño escondido. El niño escondido, los niños escondidos son los sobrevivientes de la Shoah más jóvenes, los que tenían entre 0 y 12 años durante la guerra, ¿no? Entre 0 y 12 años. Yo tenía 0 años. Y la infancia escondida es el recurso que muchos padres adoptaron para salvar a sus niños, entregándolos a familias que no eran judías, familias católicas o protestantes, que cuidaron a sus hijos mientras ellos trataban de esconderse en otras partes o, lamentablemente, partían en deportación. En Francia hemos sido 60.000 niños escondidos, pero hubo en total 72.000 niños y adolescentes. Cuando digo niños, son niños y adolescentes que fueron salvados, sobre un total de 84.000 chicos que había antes de la guerra. Lo digo así de entrada, pero lo podemos retomar después, porque hay algo que para mí es muy importante. Es que Francia fue el país que, a pesar de ser colaboracionista, salvó la mayor proporción, estamos hablando no de cantidad, sino de proporción, la mayor proporción de niños, por una parte, y de adultos judíos. Eso es largo, tiene muchas explicaciones, no vamos a entrar en este detalle, pero lo quería mencionar. Entonces, ¿entro en mi tema, María, o quieres hacerme otra pregunta antes? Sí. No, me gustaría nada más que agregaras que esta cantidad de niños salvados proporcionalmente, que no solo fueron protegidos por familias, sino que hubo las instituciones. Una mención rápida porque me parece interesante. Eso las es instituciones. un tema sumamente importante que espero pronto poder traerlo acá, digamos, con todos los honores, que es hablar de varias instituciones, no muchas, 3 sobre todo, 3 instituciones judías francesas que hicieron todo lo posible para salvar a judíos, en particular a niños judíos, aún en las narices de los alemanes. No los puedo explicar acá, pero tenemos que mencionar primero la WIZO, porque la WIZO la conocemos todos. La WIZO salvó a unos 2.000 chicos, y luego les Éclaireurs Juifs de France, EI, Éclaireurs, Boy Scouts, también chicas,
que estaban en la resistencia como scouts y hicieron también mucho para salvar a niños. Y la que más trabajó y la que más salvó chicos fue la OSE, Obra de Socorro a los Niños, que tuvimos la suerte hace unos años de recibir aquí a Katy Kazan, la historiadora de la OSE, y que realmente es un tema que merece la pena de ser conocido en toda su dimensión. Así que sí, no solamente los padres salvaron a sus hijos, sino que hubo padres que entregaron sus hijos a estas instituciones cuando ya veían que a ellos les iba a pasar algo o que no tenían siquiera para darle de comer. Y esas instituciones se ocuparon primero de colocar, cuando todavía se podía, colocar a estos chicos en lo que se llamaba castillo, les châteaux, que muchos eran châteaux viejos, o sea, no châteaux lujosos, pero que habían sido châteaux y que los utilizaron porque eran grandes, para colocar, digamos, para ubicar a 50, 60 chicos o más, darles de comer, darles educación, hacerles hacer deportes, cuidarlos desde el punto de vista de la salud. Luego, lamentablemente, alrededor del año 43, cuando ya los alemanes estaban en toda Francia, enterados de que existían esas instituciones, ya hubo, digamos, redadas contra estas instituciones. La OSE, así como la WITSO, tuvieron que cerrar sus centros y ahí repartir a los chicos que tenían en familias campesinas. Eso fue una segunda fase muy difícil también. De esa fase participaron dos de las personas que yo tengo en mi libro, Irene Spanier y Micheline Wolanowski, y también, Micheline Wolanowski principalmente, que eran un poco más grandes y que tuvieron a su cargo de llevar chicos de 6, 5 años, primero buscar familias y después venir con los chicos a lo de estas familias para entregarlos, tomando todos los recaudos, a ver si era gente honesta, limpia, buena, si les iba a dar bien de comer, etc. Y estas personas tenían que volver una vez, en general, cuando podían, volver una vez por mes más o menos, para controlar el estado de salud y de cuidado de los chicos. Eso, bueno, prometo que en algún momento lo hacemos. Hoy vamos a hablar entonces, contanos un poco, Helen, sobre este enigmático título de tu trabajo, que es 2 recuerdos en 4 fotos, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Por qué puse este título? 2 fotos y... No, 2 recuerdos y 4 fotos. Y 4 fotos. Porque, bueno, mi historia es la historia de una niña, justamente, que sus padres colocaron en una familia católica para que esté más segura, mientras ellos intentaban huir de Francia. Para eso nos tenemos que ubicar. Yo nací en el 40, 5 meses después de declarada la guerra, 5 meses antes de que llegaran los alemanes a París. Los 2 primeros años fueron años difíciles, con cada vez más leyes que limitaban la libertad de los judíos, pero lo peor sucedió en julio del 42, cuando yo tenía 2 años y medio, que hubo una redada que fue muy cruenta, la gran redada, donde los alemanes habían pedido a la policía francesa, a los gendarmes, arrestar 28.000 judíos, una cifra enorme. Bueno, esa redada duró 2 días, no pudieron arrestar a toda la cantidad solicitada por los nazis, solamente, entre comillas, 13.152, creo. Y acá, claro, traigo este número porque eso es uno de los puntos que quiero poner en relieve. Hubo varios factores por los cuales los nazis no pudieron juntar
a estos 28.000 judíos. Uno es porque muchos hombres que hasta este entonces eran los que estaban en la mira de las redadas, es decir, hasta la redada de julio del 42, hubo otras que solamente se llevaban a hombres para supuestamente trabajar en los lugares donde no había franceses, que estaban en el frente, inclusive mandar judíos a trabajar a Alemania. Entonces, cuando se empezó a escuchar rumores sobre una nueva redada en julio del 42, muchos hombres, mi papá entre ellos, habían ido a esconderse a pueblos cercanos. Pero no es solo el único factor que permitió que los alemanes no se llevaran a esa cantidad de judíos. Y el factor que quiero enfatizar es que muchos gendarmes que estaban a cargo de esos arrestos se las arreglaron para avisar a sus vecinos judíos, por ejemplo, o a judíos que conocían, o a comerciantes que conocían, que iba a haber una redada. Entonces, esa gente pudo escaparse a tiempo. Otros, o sea, yo lo sé por testimonios de la gente que está en mi libro, otros llegaron los gendarmes, les dijeron de prepararse, que ellos iban a volver dentro de 2 horas para llevarlos. Eso era un mensaje claro, o sea, que les dejaban 2 horas para tratar de escaparse. No sé cuál fue la cantidad en general, pero digamos que eso jugó a que ese número tan impresionante de 28.000 judíos no fuese alcanzado ni siquiera la mitad. Pero sí. Sí, quisiera que nos contaras qué pasó cuando se escondió tu papá en ese pueblo, a quién conoció frente a esa redada de julio de... Bueno, 42, ¿sí? Primero te cuento que mi papá era carnicero, tenía como amigo otro carnicero del mismo barrio. Ese amigo, Jacques Gutmann, tenía una casita en un pueblo cercano, Villepinte, llamado Villepinte. Y ante los rumores que corrían, Jacques le dijo a mi papá y a otros hombres del barrio de ir con él a Villepinte a esconderse en ese pueblo. Así lo hicieron y así pudieron salvarse, porque cuando los alemanes llegaron a nuestra casa, no estaba mi papá. Estábamos nosotros, o sea, los hombres habían dejado a sus mujeres y niños en la casa, pensando que solamente los hombres iban a ser, digamos, iban a ser detenidos. Y lo de esta redada, justamente la gran redada, lo que tiene de diferencia con las otras es que no apuntaba solamente a los hombres, sino a las familias. Y ese día, entonces, se llevaron a familias enteras, niños, grandes, inclusive enfermos. Mi papá, cuando se salvó porque estaba en ese pueblo junto con otros hombres, cuando mi mamá se dio cuenta de que la redada ya se estaba tranquilizando, yo tenía un hermano de 8 años mayor que yo. Fuimos los 3, no sé cómo, al pueblo donde estaba mi papá, y bueno, y allí tuvieron que tomar la decisión. O sea, ya no se podía especular con quedarse en París, ya, o sea, no voy a hablar ahora de las ordenanzas, de los decretos y todo eso que habían reducido a los judíos ya para ese entonces a un estado de parias, porque no se podía trabajar, porque se les había arianizado los negocios, etcétera. Pero los judíos que hasta ese momento habían hecho todo lo posible para quedarse en París o en cualquier otra gran ciudad, se dieron cuenta que no podían quedarse más porque los alemanes estaban en todo lado. Entonces, la posibilidad que había en aquel momento, en julio del 42, era pasar a la zona libre. Para los que no saben,
Francia fue dividida después del ingreso de los alemanes en junio del 40. Francia fue dividida en varias zonas, pero las más importantes fueron la zona norte, con París y la región parisina, bajo el mando alemán, y la zona sur, había una especie de frontera interna muy estricta que separaba las dos zonas. La zona sur se llamaba la zona libre porque supuestamente a los judíos no se los perseguía todavía. Es decir, eso de zona libre duró 3 meses más o menos, y ya después de libre no tuvo nada. Allí se instaló el gobierno del Maréchal Pétain, bueno, que seguramente han escuchado hablar. Así que el Maréchal Pétain, que fue un presidente títere, totalmente títere de los alemanes, y él sí colaborador, bueno, con este gobierno obviamente ya no se, tampoco la zona libre fue, digamos, segura. Pero los judíos que llegaron a esta zona antes tuvieron la suerte de tener por lo menos 3 meses para buscar un lugar. Y bueno, mis padres, muchos, o sea, no sé qué cantidad exactamente, pero mis padres encontraron un pueblo que se llama Pierre-de-Bresse. Ellos iban con mi hermano, o sea, hicieron, digamos, el pase a la zona libre con mi hermano. ¿Por qué? Porque con mi hermano y no conmigo, porque mi hermano tenía 8 años y medio más que yo, era ya un adolescente y estaba circuncidado, con lo cual no podía pasar por no judío. A mí me dejaron en una casa católica porque al no tener ninguna marca en mi cuerpo, nadie podía saber. A una beba de 2 años y medio no se puede saber si es judía o no judía. Inclusive me hicieron bautizar, tenía la cruz en el cuello, así que pasaba por católica. Ese pueblo donde mis padres llegaron, Pierre-de-Bresse, fue un lugar bastante tranquilo. Había varias familias judías escondidas ahí. De hecho, casi todas estaban, no sé si casi todas, pero parte grande de estas familias estaban escondidas en una misma casona, una casona antigua, pegada a la estación de ferrocarril. Todo eso yo no lo sabía, lo supe en el año 2018, cuando me puse las pilas para reconstruir nuestra historia, que fui a los archivos de Francia, fui a los archivos de París, fui a los archivos de Mâcon, que es la ciudad más importante cerca del pueblo donde estaban. Fui al colegio donde iba mi hermano, a otro colegio, me contacté con historiadores. Bueno, hice un trabajo de investigación y me gustó mucho, digamos, hacer ese trabajo. Es muy apasionante. Y bueno, pude recuperar lo que mis padres me habían dejado entender, pero sin mucha precisión, sin nombres, sin fechas. O sea, tenía la idea de lo que había pasado a mis padres y lo que me había pasado a mí por otra parte, pero así, en el aire, ¿no? Y yo no me sentía bien con esa imprecisión. Yo, o sea, hasta los 70 años, tenía la sensación de que si no llegaba a tener más detalles fehacientes de lo que había pasado conmigo durante la guerra, nunca me iba a sentir realmente bien asentada sobre mis pies. Así que bueno, en el 2018 logro reconstruir la historia de mis padres, pero la mía no. La mía no, porque para mí no había archivos, 2 años y medio, no había archivos, ni siquiera encontré el acta de bautismo, que me habían dicho que había sido bautizada, no tenía ya a quién preguntar. Tenía una sola mujer, Hélène Gutmann, que era la hija del amigo de mi papá, pero no la encontraba. Realmente yo me sentía como imposibilitada
de rearmar mi historia. Cuando se presentó mi primer libro, mejor dicho, el primer volumen de mi libro sobre la Shoah, que se presentó en Francia porque se escribió primero en francés, y le presenté entonces al editor el proyecto del segundo, que de paso se ha dicho, no va a ser segundo, sino van a ser 2 y 3. Y él miró y me dice, pero acá usted no está. Y yo le dije que no, que yo no podía escribir mi historia, no estaba contemplado que yo hiciera mi historia. O sea, yo comparto las historias de todos ellos, pero de 29 personas, yo me reconozco en ellos, pero yo no tengo nada, digamos, detallado, seguro, o sea, ningún asidero como para decir yo hice tal cosa, tal cosa. Y el editor como que me hizo entender que igual debería intentar. Entonces, no lo hice enseguida y no tenía más que estos 2 recuerdos que figuran en el título y 4 fotos. No tenía, o sea, los 2 recuerdos, con los 2 recuerdos que tenía no podía rearmar una historia. Uno era un gusto feo en la garganta, cuando recordaba, cuando me ponía triste o cuando tenía algún problema, me subía un gusto feo en la garganta que después de analizarlo, de hablarlo con gente, era el gusto del rutabaga. El rutabaga es un tubérculo que se cultiva para los chanchos. Es comestible, pero es muy feo, aparentemente. Como ya les dije, no había mano de obra para trabajar, lo poco que se cosechaba, los alemanes se lo llevaban para su población, era muy difícil conseguir comida, mercado negro, etc. Tarjetas de racionamiento, una familia tenía derecho a 300 gramos de azúcar por semana, un vaso de, bueno, muy difícil. Entonces, ¿me perdí? ¿Por dónde andaba? Sí. Ayúdame. No, por el gusto feo en la garganta y el otro recuerdo, ¿cuál era? Sí. Gracias. Que eso, perdón, Helen, eso, digamos, pertenece a tu presencia en esa familia que te protegió en Claro. Villepin, el sabor, Claro. esa comida que habías comido. Claro. Y el otro... eso, sí. Gracias por preguntarlo, porque eso es parte de mi prejuicio, del prejuicio que yo tuve durante muchos años en cuanto a esta familia. Después lo vemos. El otro recuerdo era mucho más lindo, era ver caer paracaídas de todos los colores sobre un campo azul. Pero con esto, ¿qué puedo hacer? Después, de pronto se me ocurrió que tenía un álbum de fotos de mi infancia, y de esa infancia había 4 fotos tomadas. ¿La podemos pasar? Con esa familia. Con esta familia. Vamos por la primera. Por la primera. Bien. Ahí compartimos. Bueno, esta soy yo, más o menos para la época en que llego a casa de esta familia. Tengo 2 años y medio, y van a ver que en todas las fotos tengo la misma ropa. A ver, la siguiente. ¿Qué número? Y sería foto? la 3. El número 3, ahí la compartimos. Ahí ya la ponemos un segundo. Ahora Bueno, ya la compartimos. bueno, esta es la foto, o sea, yo tenía 4 fotos, esta del chico y yo, es una foto donde estoy jugando con el hijo de la familia, me lleva 7, 8 años, se llama Jean. Se me ve bien, no se me ve triste, y las fotos siguientes tampoco. Supongo que estas 4 fotos fueron sacadas por la familia Bruno, o no sé si tenían máquina, no creo, a lo mejor llamaron a alguien para sacar las fotos. Supongo que fueron sacadas todas en la misma semana o muy cerca una de la otra, para mandarles a mis padres, para que mis padres se quedaran tranquilos con relación a cómo estaba. Y de hecho no se me ve triste, no se me ve mal, ¿no?
Vamos a ver la otra. ¿Qué número de foto sería? La 5. No, la 4, perdón, la 4. Número 4, un segundo que ahora la compartimos. Acá estoy yo. va a aparecer. Acá estoy yo también, sobre un inmenso caballo. Bueno, no es muy importante. Podemos pasar. Bueno, ahora pásame la 3, no, la 2, el árbol general. La número 2. La 2. Un segundito. Perdón por el desprolijo, pero tuvimos un poco de problemas. No, pero ya están resolucionados. Ahí vamos con la número 2. Un segundo. Y ya va a aparecer en pantalla. Ahí será. Bueno, eso es ahora. Bien. Sí. Sí. No, digamos que nos limitemos a un poco a la vida en esa familia y luego la reconstrucción a través de la gente que te pudo conectar con tus propias, digamos, anfitriones, ¿no? A eso voy justamente, y por eso les muestro acá el árbol genealógico de la familia Bruno. La familia con quien viví se llama Bruno y vivía en Villepinte. De ellos no sabía nada más. O sea, traten de ponerse en la cabeza que para reconstruir mi historia de los 2 años y medio a los 4 años y medio, tenía el nombre Bruno, el nombre Villepinte, 2 recuerdos y 4 fotos. Y esas fotos nunca las miraba de vez en cuando, me gustaban, pero nunca las había mirado bajo la lupa de alguien que busca, ¿no? Y yo creo, a partir de ahí yo entendí que las fotos, sobre todo cuando uno está en estas cosas, hay que aprender a leerlas. Y no lo hubiese hecho si no hubiese sido por algo fortuito. Muy rápidamente. Yo estaba terminando el testimonio de una amiga mía, que debe estar por acá mirando, que es Josette, y nos faltaba algo que realmente no lográbamos encontrarle la vuelta. Y yo no quería dejar su testimonio con esa duda. Se me ocurrió en el año 18, 19 o 20 escribir al Memorial de la Shoah de París. Ahí me contestó un señor, un voluntario, Bernard Goldberg, también sobreviviente, pero él peor que nosotras, porque sus padres fueron deportados. Y bueno, el problema de Joseph lo solucionamos, no totalmente, pero bastante. Pero ¿qué pasa? Me quedé en contacto con este hombre porque sobrevivientes los dos. Me preguntó cómo me había salvado, yo le pregunté cómo había sido, bueno. Y cuando le dije que me habían escondido en Villepinte, me dice, qué casualidad, yo estoy haciendo justamente una búsqueda para otra señora mayor que vos, que también fue escondida en Villepinte. Bueno, ya eso me llamó un poco la atención, fue una casualidad alentadora. Después me dice que para buscar información tomó contacto con la archivista del pueblo de Villepinte, del ayuntamiento del pueblo. Se llama Victoria, una chica historiadora, no judía, que ha hecho un trabajo magnífico y que esta mujer entonces yo me pongo en contacto con esta mujer, le digo que yo fui escondida ahí, que me gustaría recuperar. Bueno. Y me dice, qué casualidad, hace unos 10 años que estoy trabajando sobre el posible reconocimiento como justos entre las naciones de unas familias del lugar, Villepinte, que escondieron a chicos. ¿No les parece que es mucha casualidad? Entonces yo le digo, bueno, mira, yo soy una de estos chicos que fue salvada por una familia, tal familia, pero no sé nada. Bueno, me preguntó una cosa, otra, le dije que tenía 4 fotos, le mandé las fotos. Detrás de cada foto había un mensajito. Ahora lo vamos a ver. Y ella me manda este árbol genealógico, que por ahí les puede parecer extraño que una familia de pueblo, una familia muy humilde, tuviese un árbol genealógico. A mí también me pareció raro, pero parece que es algo que se está haciendo en Francia
por temas sobre todo de sucesión. Bueno, pero eso no es nuestro tema. En este árbol genealógico veo entonces, por primera vez me doy cuenta de que la señora que que me acogió fue Jeanne, no sabía su nombre, el papá, el marido Jules, yo ni me acordaba que había un hombre, que tuvieron 5 hijos, y entre los 5 hijos figura una que se llama Léonie. Y ahí me hizo un clic en la cabeza, porque yo recordaba haber visto este nombre en alguna parte. Voy a mis fotos, detrás de una de las fotos, o sea, hay una foto, la podemos ver, que es la 5. Ahí la compartimos. Un segundo. 5, ahora la van a ver todos. Ahí, en esta foto, soy yo, chiquitita, dándole flores a Léonie, a la hija más grande de la señora Bruno. Bueno, antes del año pasado, yo pensaba que ella era Madame Bruno. O sea, ni idea. Yo ni me podía imaginar que Madame Bruno tenía una hija tan grande. Entonces, cuando veo que la Léonie del árbol genealógico es la misma Léonie que yo tengo al revés, ¿podemos ponerlo al revés? ¿Qué número de foto? 6. Ahora la vamos a mostrar. ¿Ven? Ahí dice, al revés de esta foto, dice, Que ahí lo vamos a mostrar. aquí está su hijita, mal escrito. No, aquí está mi hija con su pequeña hija que le está dando flores a su tía Léonie. Este Léonie fue para mí como el primer, no sé, algo muy emocionante, el primer tema que me hizo pensar que, bueno, estaba en la buena pista, que algo iba a poder salir de todo ese emprendimiento que estaba haciendo, porque ya este era el primer eslabón, ¿no? de reconstrucción. Entonces, pasamos a otra. ¿Número? Y vamos a ir a la 7. A Michelle. Sí. Bueno, esa foto es seguramente la más importante, aunque es chiquita, no es muy linda, pero bueno, acá hay 4 chicos. El de la izquierda, el más alto, es Jean, el hijo menor de la familia Bruno, que se ha dicho de paso, con el árbol genealógico pudimos darnos cuenta que todos habían fallecido, lamentablemente, menos él, Jean. Jean estaba en vida, tiene 6 o 7 años más que yo. Al lado de Jean hay un chico, después hay una chiquita y después estoy yo. Atrás de la foto, que es la número 8, bueno, eso es el reverso de la foto de los 4 chicos. Y ahí dice, aquí está mi hijo con su hija, Hélène, que juegan con vecinitos que se llaman Suzanne y Michel, que viven en el 45 Rue Julien Lacroix, París 20. Cuando Madame Bruno escribió esto, primero no sabía o no se había dado cuenta que eso podía ser sumamente peligroso, porque ahí estaban los nombres, la dirección de chicos que si la censura abría la carta, se daba cuenta de que estaban escondidos en una familia católica. Por suerte no pasó, y a mí esto me sirve por lo siguiente. El 45 Rue Julien Lacroix. Nosotros vivíamos en el 46, es decir, que prácticamente estaba enfrente, y enfrente había una panadería judía, el pan Goldstein más o menos, y esa panadería, Madame Goldman, tenía una hija que se llamaba Suzanne. Entonces, acá también ya tengo otro eslabón que me contacta con mi historia. El único que no conocía era este chico, Michel, que no sabía quién era. Volvemos a la foto, a la 7. Un segundo que volvemos a abrir. Bueno.
Entonces, estamos acá los cuatro, yo, Suzanne, Michel y Jean. Michel, no sé quién es. A la archivista, cuando le mando esta foto, le digo que son chicos que vivían cerca mío en París, pero bueno, no sé quién es. La archivista me dice que casualmente, las casualidades, está trabajando en ese momento sobre el posible reconocimiento de una familia católica que se llama Payen, que esta familia había recibido varios chicos, la mía también, pero que Madame Payen era reconocida como una mujer que había salvado a muchos chicos y está seguro de que va a ser reconocida como justa, ella y el esposo. Y entre los chicos que ella cuidaba había un Michel. Michel es un nombre muy común en Francia, así que no me llamó la atención. En ese proceso o sea, en su trabajo de hacer la carpeta de la familia Payen, la archivista se va a entrevistarlo al Michel de hoy, que tiene 84, 85 años. Bueno, en esa entrevista, Michel le muestra unas fotos que él tiene también, 3 fotos. ¿Podemos pasar? Ahora es la 9, pero me gustaría ponerlas juntas, ¿se puede? Estaríamos imposibilitados. Bueno, entonces, ¿no podés hacer milagros? Otro más. Bueno, este es el Michel que está con la señora Payen y otra niñita. Estos chicos estaban escondidos con la familia Payen, que vivía allí atrás de la casa. Ahora, la archivista se da cuenta, mirando la foto, que la ropita de este Michel es la misma que la ropita del Michel de mi foto. Y entonces le pregunta, además sí tiene la misma carita, el mismo corte de pelo, le pregunta, ¿usted se reconoce en esta foto? Y le dice, sí, soy yo. Ese es Michel Koplevich. Bueno, no les puedo decir la emoción que tuvo y que sigue teniendo este hombre. No lo puede creer, dice que es un milagro, 79 años después. O sea, yo tuve esta foto durante toda mi vida, no sabía quiénes eran esos chicos y de pronto sé quiénes son. Y no solamente sé quiénes son, sino que nuestra archivista, la famosa, además de los reconocimientos como justos sobre los cuales ella estaba trabajando, estaba preparando para el mes de noviembre último, 21, una exposición sobre las familias católicas de Villepinte que habían escondido chicos. Y ahí yo me entero de que no había sido la única niña escondida, que había habido varias, bastante, que no solamente eso, sino que habían vivido una comunidad bastante, no importante, sino una comunidad judía en Villepinte, porque había sido en un tiempo fácil de comprar tierras. Bueno, se llamaba Villepinte, me enteré ahora, se llamaba la Deauville judía. Deauville es un lugar, es una playa muy, muy chic sobre la costa del Atlántico francés. Bueno, le dieron este nombre para indicar que era un lugar de esparcimiento de fin de semana para los judíos. Yo no lo sabía hasta ese momento. Entonces, a partir de lo que estaba haciendo la archivista, preparando su exposición para el 27 de noviembre del 21, supe que había una comunidad de 400 miembros, que lamentablemente 60 judíos fueron deportados de ese lugar, y bueno, historias, y la archivista me propone de participar de la exposición. Y obviamente yo tenía ganas desde el principio mismo de que me empezó a hablar de la exposición, quise participar. Lamentablemente, bueno,
mi esposo había fallecido poco tiempo atrás y bueno, como fue difícil, digamos, tomar esa decisión, pero bueno, mis hijos me apoyaron en eso, era la única, digamos, la única oportunidad que iba a tener, porque eso no se iba a reproducir nunca, de que en el pueblo de Villepinte se den este tipo de hecho, una exposición, y todo lo que estaba haciendo ese archivista. Así que viajé a París en noviembre, hace 5 meses, y ahí me pude reencontrar, no solamente con Michel, que me recibió y todavía sigue llorando de la emoción, sino que con Jean. Jean, el hijo de la familia Bruno, es un tema. Yo ya había podido hablar por teléfono con él un año antes, justo el 1 de noviembre, lo queda marcado, 1 de noviembre del 2020, gracias en parte al archivista, que se había dado cuenta de que el hombre vivía, y gracias a Bernard, que había encontrado dónde vivía, porque no vivía ahí, y el teléfono, bueno, pudimos hablar por teléfono. Y para mí fue una conversación muy compleja. Primero, mucha emoción, y segundo, como que me hizo cambiar todo lo que yo tenía en la cabeza con relación a la familia. Porque yo pensé durante muchos años que si yo no recordaba nada de mis 2 años y 1 mes pasado con ellos, y sí recordaba los 2 años que había pasado, de los 4 años y medio a los 6 años y medio, en la casa de los salvadores de mis padres, después lo explicamos si hay tiempo, era porque a los salvadores de mis padres los quise, porque eran buenas personas, porque eran personas más cultas, porque me cuidaron más. Y si yo no recordaba a esta familia Bruno, es porque de alguna manera no me habían tratado bien, tal vez hayan apostado al dinero que podían ganar de esto, porque se pagaba, la estadía de los chicos se pagaba, y con razón. Bueno, tenía una idea bastante prejuiciosa. Helen, Sí. sí. No, lo que quería comentar era que cuando vos fuiste a casa, cuando tenías 2 años, llevabas una lengua materna que era el yiddish, y entonces en esa nueva casa, cuando apenas tenías esos 2 años, que tal vez no hablabas todavía mucho, pero sí entendías a tus padres, el cambio de idioma, de lengua materna, también ha sido un factor, digamos, traumático tal vez, ¿no? Porque hacerse entender. Gracias, María, por hacerme acordar de eso, que es muy importante. Cuando mis padres me dejan de un día para otro en la casa de la familia Bruno, yo tengo 2 años y medio, me encuentro sin ellos, me encuentro en una familia desconocida, con gente que no conozco y que no entiendo. A eso voy, a eso me quiere recordar María, porque efectivamente yo hasta los 2 años y medio, como vivía con mis padres, que no iba al colegio, seguramente casi no salía de casa porque estaban los alemanes por todas partes, la verdad que solamente debía escuchar el yiddish de mi casa, y si hablaba algo era yiddish, y lo que entendía era yiddish. Y claro, en esa casa, de un día para otro, estoy en un mundo totalmente distinto. Es como caer sobre un planeta que no conoces, ¿no? Y yo supongo que debo haber sufrido. Supongo que debe haber sido algo muy traumático. Sin embargo, la carita que yo tengo acá no me habla de un trauma. Quiero creer que mi edad me salvó, digamos, de quedarme demasiado tiempo con este trauma, y ahora digo que, que seguramente me trataron bien, o sea que ese dolor que a lo mejor me tocó vivir durante 2, 3, 4 días, tal vez se haya desvanecido pronto, porque esta gente, a pesar de ser gente muy humilde, campesina, la señora Bruno no sabía escribir,
lo que está escrito detrás de las fotos está escrito por su hija. Eran gente muy, digamos, sin mucha educación, pero gente muy buena. Después lo supe por Jean. Entonces, sí, vuelvo al prejuicio que yo tenía, que no me habían tratado bien por otros motivos, que no me habían querido. Y cuando yo por teléfono, la primera vez que hablo por teléfono con Jean, en noviembre del 20, él me dice que yo llamaba a sus padres papá y mamá. Bueno, puede ser normal porque yo era chiquita, pero como que me impactó, ¿no? Que me dice que él me quería como a su hermanita y que me extrañó cuando me fui. Que sus padres me querían mucho, que muchas veces después de la guerra se habían preguntado qué habría pasado conmigo. Después me dio otro tipo de información que completan el cuadro. ¿Vieron el caballo sobre el cual estoy antes? Bueno, le pregunté, ¿y ese caballo? Bueno, ese caballo, Bijou, joyita, era el caballo que su padre utilizaba para ir a París a comprar comida que no había en el pueblo y a llevar comida del pueblo para allá. Un detalle que me marcó y que es muy importante y lo quiero decir, es que en esta época la comida estaba racionada, ¿no? Como les dije antes, había que comprar con tickets de racionamiento. El intendente del pueblo, que era comunista, y había una red, digamos, de ayuda entre el Partido Comunista del barrio donde yo vivía y el pueblo, digamos, estaban en filière, no sé cómo se dice, bueno, que estaban trabajando juntos. El intendente era comunista y resistente, ¿no? O sea, muchos de los comunistas eran resistentes, y él hacía tarjetas de racionamiento falsas para entregar a las familias que tenían chicos. Entonces, eso, o sea, no tiene que ver especialmente conmigo, pero creo que hay que decirlo, es algo muy valioso porque obviamente se ponía en riesgo, ¿no? Después me dijo muchas otras cosas que realmente me hicieron sentir mal conmigo misma, porque, y hasta el día de hoy, o sea, después cuando yo fui a Francia, lo fui a visitar, él lamentablemente no pudo venir a la exposición, después lo llamé varias veces para volver a ir a verlo, y como que no, y yo creo que todavía este hombre está resentido por el hecho de que yo no haya hecho más para reencontrarlos antes. Eso me pega fuerte porque él no lo sabe, pero yo intenté cuando era chiquita, a los 12, 13 años, no me resultó, y intenté una vez en el año 2010, cuando tuvo lugar la ceremonia de reconocimiento de los salvadores de mis padres, los que me criaron a mí después de la guerra. Esa fue una misión que yo cumplí, bueno, y después recuerdo que al terminar esa jornada, que obviamente había sido muy movilizante, les dije a mis hijos que me habían acompañado y a Salomón, ahora tengo que buscar a los Bruno, me acuerdo atentamente. Y lo hice con un amigo de Francia, empezamos a buscar, Bruno hay muchos, en el lugar mismo ya no hay, bueno, fue difícil. Hoy, 10 años después o 12 años después, seguramente que sería mucho más fácil con todo lo que tenemos a mano de Internet, pero bueno, también reconozco que no hice todo lo que tendría que haber hecho para recuperar el contacto con ellos, ¿no? Y que su mamá en particular me hubiese querido volver a verme. Bueno, las cosas están así, no puedo ir marcha atrás, pero
quiero mostrar la última foto, si me Sí, permitís, cómo no, por favor. que es Sí, la 2. No, la de la familia. Se está. Esta. Ahora la mostré, Sí. para que ahí la ponemos en grande para todos, para que la puedan ver. Listo. Bueno, Jean no tenía ninguna foto de nuestra vida en común durante la guerra, pero sí tenía esta foto que fue sacada en el año 46, o sea, después de la guerra, cuando se casó la hija de la familia Bruno, otra de las hijas, con un hijo de la familia Payen, donde estaba escondido Michel, ¿no? O sea que las dos familias que eran vecinas, qué interesante. las casas se tocaban por el jardín. Bueno, el hijo de uno se casó con la hija de la otra. Y acá está Madame Bruno. Acá está Jean. La verdad que ahí lo voy mostrando con Por favor. el mouse. Sí. Aquí se Madame Bruno, Jean, que es el chiquito, y Monsieur Bruno. Y yo, cuando vi esta foto, dije, pero es imposible que yo no me acuerde. O sea, realmente me culpo. ¿Cómo puede ser que no me acuerde de ellos? Eso fue un año después de la guerra. O sea, no habían cambiado. Es una cara de bondad. La mujer tiene una cara de bondad. No puede ser que yo no me acuerde. Pero bueno, los psicólogos que hagan su trabajo. Bueno, acá no termina. ¿Puedo seguir un poquito? Nos gustaría que contaras el encuentro con Michel. Eso justamente. Michel, entonces, el chico que tiene el mismo pantaloncito, que hoy tiene 86, que no está en muy buenas condiciones. Bueno, tuvimos la suerte de tener en común a ese Bernard, el voluntario que me ayudó con Josette, que realmente es un hombre divino y muy generoso con su tiempo. Decidimos, unos días antes de la exposición, decidimos volver al lugar donde habíamos estado escondidos. Él por una parte, Michel, y yo por otra. Y nos llevó Bernard. A ver, la foto 11. Bueno. Un segundo y ya sabemos. Bueno, ustedes ven acá, Avenue du Vert Galant. Eso es la foto sacada delante de la casa del 38, Avenue du Vert Galant, ahí donde estaba la casa de los Bruno. Obviamente no es la misma casa, ahora es toda una zona bastante linda de casas modestas, pero muy linda, o sea, bien. Yo supongo que en el 42 no era para nada igual, pero está la calle, está el número. Y yo estaba ahí durante 2 años y medio y un mes estuve ahí. Este es Michel, que nos está acompañando y vamos a dar vuelta en la foto número 12. Bueno, bueno, como verán, esta es una esquina. Él vivía acá, en la rue Fille de Girard. Y acá es rue du Vert Galant. Es decir, o sea, para confirmarles lo que yo les decía, estábamos escondidos en 2 casas que se estaban pegadas una a la otra. Él, con 3 años más que yo, se acordaba perfectamente del lugar, aun si son casas nuevas. Entonces decía que él salía de acá, tomaba por la avenue du Vert Galant, 10 metros, y Jean lo estaba esperando delante de la puerta y se iban los dos juntos a la escuela. Y como había alemanes que circulaban cada tanto, una vez que los alemanes daban vuelta a la espalda, le hacían, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Ahí lo dijo Mari. ¿Cómo? Pito catalán. Pito catalán. Bueno, y se reía, o sea, Michel se reía. Pero lo más interesante de todo es que Michel me dijo, a ver, en la otra foto, no, la 11. Sí.
acá, esa era la casa. Enfrente, sobre esta misma calle, justo enfrente, estaba el campo de Monsieur Bruno, donde cosechaba algunas papas, zapallos, rutabaga a lo mejor, ¿no? Tenía su caballo para ayudarlo. Tenía también un montón de estiércol delante del campo para abonar el campo. Y no sé si lo digo, María, pero bueno, vamos a decir, eso del estiércol es tal vez la razón más fuerte que me hizo pensar durante muchos años que no me habían tratado bien. Que estoy totalmente en desacuerdo con yo misma ahora, porque una sola vez vino mi papá a verme, cuando él ya estaba escondido cerca de París. Vinieron en bicicleta con la señora, donde estaban, y llegaron, cuando llegaron, yo estaba con una enfermedad de niña, que no sé cuál, y estaban, disculpen, estaba haciendo mis necesidades sobre el montón de estiércol. Obviamente, esta imagen me quedó como horrible, como que descuido, poca higiene, en fin, mal. Ahora, después de haber visto la historia de 30 personas en mi libro, algunas mejores, algunas peores, me di cuenta de que eso era totalmente la costumbre. En el campo se necesitaba estiércol, el estiércol se dejaba afuera, bueno, y nada, esa era la modalidad. Como les digo, eran gente no muy educada, pero trabajadora, buena gente. Entonces, yo creo que mi papá, pobrecito, cuando me contó esto, no sabía que esto iba a influir tanto en mí como para pensar negativamente de la familia Bruno. Hoy estoy arrepentida de haber pensado así, y digamos que doy todas las explicaciones necesarias. Inclusive ayer Graciela de Mario me explicó desde el punto de vista psicológico, así que lo podemos hablar. Pero lo quiero... Vamos cerrando. Sí, vamos cerrando con esa escena que me gusta. Sí. Exactamente, a eso voy. Quiero cerrar con una cosa muy linda. Estamos de vuelta en la 12. Ahí. Bueno, la casa donde vivía Michel. Michel me dice, acá, digamos, enfrente, sobre la izquierda mía, estaba el campo de Monsieur Bruno. Pero me dice, y acá enfrente había un campo que no tenía nada especial, sino alfalfa. ¿Y se acuerdan ustedes del recuerdo visual mío? A ver si me escucharon antes. Sí, como no. Sí. Había un campo con flores azules. Claro, los paracaídas que caen sobre un campo azul. Bueno, yo pensaba que era una historia de criatura, ¿no? Bueno, cuando fuimos al lugar, antes de ir al lugar, yo le pregunté al archivista, y ella buscó en Google, si la alfalfa tiene flores. Y vio que sí, que tiene flores celestes, un poco violetas. Y le pregunté al mismo tiempo, antes de ir al lugar, si había habido paracaídas, o sea, lanzamiento de paracaídas en esa región. Y me dijo que sí, porque en agosto del 44, París fue liberado de la presencia alemana, fueron luchas callejeras por la resistencia y fueron ayudados por los aliados, o sea, que lanzaron paracaídas con municiones, con armas, tal vez con hombres también, con comida, en fin, muchas cosas. Entonces, ese recuerdo mío acá, digamos que encontró su verdad, ¿no? Yo había visto, o sea, tenía en mi recuerdo, el único, paracaídas que caían sobre un campo azul. El campo azul, la alfalfa es azul, los paracaídas
hubo paracaídas, y eso me permite, digamos, cerrar mi historia con algo que existió, algo que fue. O sea, no lo inventé, no lo imaginé, existió. Y lo otro que me permite decir que puedo cerrar mi historia es que lo que está escrito atrás de las 4 fotos, como ya le dije, no por Madame Bruno, sino por su hija, cuando lo escribieron, no sabían lo importante que iba a ser esas palabras para mí, 79 años, casi 80 años después, para lograr reconstruir mi historia. Porque si esas fotos hubiesen sido fotos sin nada escrito atrás, no podría haber reconstruido mi historia. Así que, bueno, mi agradecimiento póstumo a esta gente que me salvó. Y a ustedes que me escuchan. Sí, conmovidos, Hélène, realmente emocionante, y haber encontrado, después de tanto tiempo, de tantas investigaciones, de tanto camino recorrido a través de las vidas ajenas, pudiste encontrar tu propio origen, las huellas que habían dejado otras personas y que vos retomaste y que pudiste volver a leer de otra manera, con la compañía de Victoria, la archivista, con Bernard, con Josette, con Michelle y tantos que te acompañaron en esta búsqueda. Con otras 2 personas también, pero no lo voy a agregar acá. Pero realmente ese viaje a París de noviembre fue lo que yo nunca me imaginé, porque yo estaba tan deseosa de cerrar, de recuperar mi infancia, que ya lo había dado por perdido, porque no sabía cómo, y de pronto es como que se me ofreció todo en bandeja. O sea, no tuve que hacer ningún esfuerzo. Ya había experiencia, y había huellas tras las cuales había sembrado sí. Preguntas, qué sé yo, y de pronto todo se me ofrece. Realmente una linda historia. Para mí, un muy lindo cierre de historia. Y muchísimas gracias. El capítulo mío, el último capítulo del libro, que yo había dejado sin terminar, porque justamente no sabía si lo podía, no sabía lo que había pasado después, y había dejado, digamos, había escrito si me llego a tener alguna información más, volveré sobre el capítulo, lo volveré a abrir, y así fue. Cuando volví de Francia terminé el capítulo. No sé, Ilan, si hay alguna pregunta. Tengo una pregunta que le llegó a Mario, me parece, o un comentario que tiene Mario para hacer, así que lo voy a sumar a Mario un segundo a la pantalla y después yo cierro desde acá con Hélène. Así que Mario Cohen, presidente del CISTEF, adelante. Está pidiendo la palabra André Gattegno, ya se la damos. Lo que queremos es agradecer profundamente a María y a Hélène por habernos regalado a la emoción y a la historia y a la memoria lo que ustedes hoy nos han dado. Hélène, sos una investigadora de primera, te agradecemos que sea el CIRICSEF la primera institución que recibe toda esta información, y te diría cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Estaba pensando en tus padres, dejarte dos veces en 2 oportunidades delante de personas que casi no conocían, y perder a un hijo durante tantos años. Honestamente, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. La Shoah es una parte de la Shoah también, todo esto. Hélène, estamos profundamente agradecidos en nombre de CIRICSEF y todas las instituciones en toda América que nos apoyan. Gracias por tu testimonio. Le doy la palabra a André Gattegno, que quiere hacer una pregunta. Perdón, si me permiten. Sí, Mario, te agradezco haberlo dicho. No tuve tiempo, no recordé, pero nuestros primeros salvadores, a quienes éramos chicos y fuimos entregados
a familias católicas, nuestros primeros salvadores fueron nuestros padres, porque tomar esa decisión, yo no sé si la podía tomar hoy. Realmente había que ser muy fuerte y muy precavido y tener, digamos, un instinto muy especial para tomar esa decisión. Gracias, Mario. Andrés. Bueno, Helen, bueno, antes que nada, nosotros hemos compartido los últimos casi 15 años con este tema, y justamente yo lo que iba a plantear es esa sensación que a veces vi en vos de pensar que tus padres te habían abandonado, cuando en realidad esa decisión tan difícil, porque si nuestros padres nos han salvado porque existíamos. Yo pienso que de no haber tenido hijos, nuestros padres probablemente se hubiesen quedado, hubiesen tratado de salvarse de otro modo, pero realmente ese esfuerzo, eso que surgió del sentimiento de ser padres, y en tu caso desprenderse de una hija para poder salvarla, es un punto que quería destacar. Bueno, felicitaciones por tu relato. Gracias, Andrés. Yo quiero agregar una palabrita. Cuando yo hablo de abandono, porque empleo esta palabra, es cierta, pero no digo que es entre comillas. No es abandono, sino sensación de abandono que han tenido los chicos, que de pronto fueron separados de los padres, porque fue una sensación, es imposible que no hayan sentido esa sensación de abandono. No fue un abandono querido por los padres, ¿no? O sea, esa diferencia quiero hacer. Bueno, André, gracias por haber traído este tema. Un saludo también para Andrés, de mi parte, acá al lado de Helen. Me toca de a poquito empezar a cerrar el encuentro de hoy. Estoy profundamente emocionado, no tengo palabras, de verdad que no tengo palabras. Tener el honor de poder escuchar los testimonios de Helen, de André. En su momento recuerdo un pequeño detalle personal, de haber hablado con Sara Rus, de haber hecho Marcha por la Vida con Sara Rus. Nosotros tenemos la oportunidad de escucharlos y la obligación de transmitir como ese concepto tan judío de todos los tiempos, que es de dor vador, de generación en generación. La verdad es que no tengo palabras. Estoy profundamente emocionado porque... Tengo que consolar yo. No, lo que Helen dice es algo quizás a veces que parece obvio, pero tan necesario. Helen cerró su testimonio diciendo: yo no lo soñé, esto fue verdad, esto pasó y es real. Y es increíble, parece, ¿no? Una paradoja tanto tiempo después, seguir luchando, diciendo que esto es verdad, que esto sucedió, que esta tragedia ocurrió y que no podemos olvidar, y que nuestro deber es recordar. Y te quiero agradecer mucho. Yo no sé si del otro lado de la pantalla se sintió el cariño de Helen, pero quiero decirles que a mí me eriza la piel, y esta oportunidad que nos da el CIDICSEF para vivir este momento, que además queda guardado para futuras generaciones, es un privilegio el que tuvimos hoy en esta tarde, noche ya de Buenos Aires. Helen, mañana tenemos la oportunidad de seguir escuchándote, ¿no? Sí. Mañana Helen va a estar participando en el acto que se hace aquí en Argentina conmemorando Yom HaShoah Be'Akurá, así que quienes puedan ir a acompañar, siempre va a ser un gusto verlos, pero permitime, antes de que vos hables y cierres el encuentro de hoy, quiero agradecer esta oportunidad inmensa que nos dio el CIDICSEF, no solamente de contar tu historia, sino que a través de tu historia, la historia de varios cientos de miles y también millones cuyas voces fueron acalladas, como dijiste al encender la vela,
Y esta labor que hace el CIDICSEF es titánica, y así de titánica es también así de grande. Me acuerdo que hace un año hablábamos de la Shoah en el mundo sefaradí, y hoy estar hablando de tu testimonio personal. Ponerle nombre a las cosas es algo que se hace imprescindible. Así que felicitar a toda la comisión directiva del CIDICSEF, permitime nombrarlos Por simplemente, favor, se lo merecen. que es enorme el trabajo que hacen, que son Mario Cohen, María Cherro de Azar, Graciela Teba de Riva, Leonardo Abadi, Beatriz de Azar, Diana Cuitca, Jimena Chervis Testa y Martina Diz, quienes hacen a toda la comisión, realmente hacen un trabajo maravilloso. Gracias por el testimonio. Gracias a vos, gracias a todos ustedes, un gusto, realmente me sentí como siempre en CIDICSEF muy a gusto. Siento que tengo el cariño de ustedes, la calidez, y bueno, seguir hablando, porque de eso nunca se va a terminar de hablar, de saber todo, no hablar solamente de ya estamos en otra etapa, no solamente hablar de lo terrible, que sí hay que seguir hablando, pero también hablar de lo que se puede rescatar, de lo bueno que hubo, porque hubo gente buena, hubo gente que puso su vida en peligro y que murió por ayudar a judíos. Bueno, ese el mensaje, ¿no? Que tenemos que transmitir a las generaciones jóvenes, que no hay que mirar para atrás, no hay que mirar de costado, no hay que ser indiferente, hay que mirar y ayudar al que lo necesita. Cerramos el encuentro de hoy con estas palabras de él. A todos, gracias por acompañarnos. Próximamente nos estaremos viendo, y gracias. Gracias de verdad. Un Gracias. placer. Chao. Hasta luego, nos vemos.